Díganme una cosa, ¿a ustedes les cuadran los números de por qué XRP vale lo que vale si Ethereum vale lo que vale? Déjenme explicarles a qué voy con este análisis que me puso a pensar, a ver si la comparación que yo estaba haciendo tenía razón o no. ¿Y por qué? Porque veo que Ethereum está creciendo muchísimo y quería ver si el potencial que tiene Ethereum de seguir subiendo impulsa de la misma manera a XRP. Pero me encontré con algo que no me cuadraba. No me dan los números para comparar las dos. Pero es por una cosa en especial. Por eso quiero invitarlos a que vean este video hasta el final para que entiendan ese análisis que hice yo y que posiblemente les puede dar una claridad más fuerte, más completa y una transparencia en qué es lo que están haciendo con sus inversiones en las criptomonedas. Bitcoin llegando a los $118,000 ahora, después de haber llegado a los $123,000, $124,000 hace apenas unos días, con Ethereum bajando alrededor de los 4,450, después de haber llegado a 4,700. Ese bajonazo es grandísimo. Ethereum llegó a los $3.32. Claro, está en este momento alrededor de los $3.12. ¿Esto cambia toda la película? No, señores, es una pequeña corrección, para mi gusto, con un momento de verano en los Estados Unidos, verano en Europa, donde muchas de las personas inversionistas en el mercado han estado más atentas a la piscina, a estar en un día soleado agradable con la familia, a estar pegado a las pantallas. Eso es lo que yo personalmente estoy viendo, lo que ha pasado durante todos estos veranos anteriores, años y años, viendo que entre agosto y septiembre hay un bajonazo en los volúmenes de transacción y por eso mismo estamos viendo ese mismo bajonazo hoy en día en XRP Ledger, donde los volúmenes de transacciones están mucho más bajitos. Les tengo varios datos que quiero compartir. Hoy tenemos a las criptomonedas en un valor, hablándolo en términos americanos, en $4.08 trillones. En términos en español serían $4.08 billones. Alcanzamos a tocar los $4.18 trillones, 4.8 billones en español, y estamos hoy en día en 4.08. Pero no se hagan locuras, no digan que está bajando, que es una locura. Venimos de 2.86 trillions, llegamos a 3.3 trillions hace menos de un mes, 3.86 trillions la semana pasada, llegamos, tengo acá el dato, 3.96 trillions la semana pasada, y hoy estamos en 4.08 trillions. Estábamos esperando los 5 trillions o 5 billones de dólares, según lo que anunció hace mucho Brad Garlinghouse al inicio del año, final del año pasado. Sí, hay mucho potencial, sí, señores, yo creo que hay cosas muy buenas por venir. Pero vengan y les hago el análisis que tenía listo para compartir con ustedes. Acá tengo mi cuadernito con todos los datos para que no se me vaya ninguno. Sí, el jueves hubo una corrección muy fuerte en el mercado. $900 millones se liquidaron en el mercado después de un impulso muy fuerte del miércoles, del martes. ¿Por qué? Por el dato de la inflación, del dato de precios al productor. El índice se marcó al 0.9% después de que todo el mundo esperaba entre el 0.2 y el 0.3%. Eso es un dato mensual que puede impulsar el IPC americano para el resto del mes. También tenemos una cosa interesantísima. El Ethereum está en este momento en el 60.48% de el TVL de todo las cripto, de todas las cripto. Marca el 60.48. Este dato lo saqué de DeFi Lama, que es un portal muy interesante que vale la pena que ustedes vayan y miren. Si vamos a ver cuál es la posición de Ethereum, 60.48%, mientras que ellos mueven hoy en día $93.500 millones solamente en DeFi y tienen un mercado gigantesco de más de $103.000 millones en estos activos, mezclado entre varias cosas. 105.000 apenas son datos que estamos hablando de más de 100 veces lo que es XRP. Cuando vemos a XRP en $103 millones de TVL, de activos bloqueados en los diferentes protocolos de XRP Ledger, vemos que XRP Ledger
en comparación con Ethereum. En esta categoría es minúsculo. Vamos a ver otro dato que me parece interesantísimo para que ustedes entiendan que XRP Ledger está en otra categoría, pero no es malo. O de pronto sí, ustedes lo verán. Si lo comparamos con este mismo proyecto, Ethereum y XRP, obviamente hay cosas muy diferentes. Vamos a ver solamente uno que me parece interesantísimo compartirles. RLUSD hace parte de las stablecoins. Las stablecoins hoy estamos en 276 mil millones de dólares. El dato exacto son 276 mil 758 millones de dólares emitidos en monedas estables. Todo impulsado por la ley Genius. Cuando la ley Genius salió, estábamos alrededor de 251 mil millones de dólares. Ha subido más o menos un 10% en apenas un mes. RLUSD vale hoy 666 millones de dólares. Es muy lejano. Está en el puesto 14 de todas las stablecoins. Datos que son datos, datos que valen, datos que sirven para analizar el mercado. Entonces, si tenemos que RLUSD, que es la gran moneda, el gran impulso que todos estamos viendo en XRP Ledger para los protocolos DeFi, que va a ayudar a los protocolos DeFi, está muy fuerte. Claro, son 666 mil millones de dólares, pero atentos, 580 millones de estos están en Ethereum, stablecoins en Ethereum, 580 millones. Solamente tenemos un valor de 85.9 millones de dólares de RLUSD emitidos sobre XRP Ledger. Dato terrible. Cuando comparamos el dato gigantesco que les acabé de dar de 276 mil millones de dólares, que lo tengo acá, vemos que en XRP Ledger solamente hay emitidos 161 millones de stablecoins sobre la red. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los datos? Pues bueno, lo que hoy vemos es que el market cap de Ethereum, por ejemplo, está en 548 mil millones de dólares. Si nos vamos a ver a XRP, vemos que XRP, el market cap está en 185 mil millones de dólares con todas las monedas circulantes. Pero si hacemos un total value o un fully diluted value, más bien, me da que el valor hoy está en 312 mil millones de dólares. Esos son datos aproximados. Claro, con XRP en $3.12, $3.13, con unas monedas que se han ido quemando. Acuérdense que son 100 mil millones de tokens. Entonces lo que vemos es que vale muchísimo XRP Ledger o XRP frente a Ethereum en proporción al valor que se está administrando en los protocolos DeFi. Pero también recuerden que un protocolo tan importante como es el EVM sidechain de XRP Ledger hace parte de todos esos protocolos que están montados sobre Ethereum. Eso significa que un pedazo de lo que tiene Ethereum viene de otros protocolos, como es el caso de protocolos como Polygon, como Arbitrum, como Optimism. Todos son Layer 2 que van sumándole a ese gran montaje de Ethereum. No le quita nada a Ethereum. Me parece que Ethereum es un proyecto increíble, como lo dije en el último video, pero que tiene algunas fallas. No me parece interesante. Vitalik Buterin me parece un personaje extraño. Me parece extraño todo el ETHgate. Tienen toda la razón todos los que han criticado cómo salió el ICO de Ethereum, pero hay que resaltar las cosas buenas. Otro dato que vale la pena traerles a ustedes: en el XRP EVM hoy tenemos 95 mil dólares montados en protocolos que se han creado desde que se lanzó el EVM. Estamos quedadísimos, señores, estamos quedadísimos. Pero entonces la gran pregunta es la siguiente: ¿por qué vale tanto XRP Ledger? ¿Por qué vale tanto XRP? La respuesta está en Ripple. La respuesta está en Ripple. Ripple es una compañía gigantesca que está prestando un servicio gigantesco sobre XRP Ledger a las instituciones financieras. Y la gente está valorando hoy más de la mitad del valor de lo que es Ethereum, que son 548 mil millones de dólares, y 312 mil millones de fully diluted market cap de XRP, la moneda de Ripple, es lo que están valorando. Están valorando la cantidad de transacciones que va a haber, el movimiento tan grande que puede haber a través de las
instituciones financieras que llegan al blockchain a utilizar a XRP Ledger es lo que están valorando en este momento de lo que vale XRP. Si no lo estuvieran valorando, XRP es carísimo. Eso es una realidad. Si Ripple no logra hacer todo lo que ha prometido, estamos mal. Entonces, Ripple está constituyendo un sistema financiero, un supermercado financiero, como es la licencia bancaria que solicitó, tener acceso a una cuenta directa con la Fed, tener una tokenización de activos, que es lo que están tratando de hacer con todo lo que viene, con todo lo que hemos hablado, con Ondo metido de lleno en XRP Ledger, con todo el tema de custodia que viene dentro de ese mismo licencia bancaria, con todas las licencias en Estados Unidos, están constituyendo una cosa gigantesca. Y por hoy creo que vale la pena dejar acá el video y invitarlos a que vean mi último análisis que hice sobre cómo veo yo el mercado, cómo he vivido yo el mercado, cómo he sufrido, cómo he ganado, cómo he perdido, para que ustedes entiendan y se anticipen a un mercado que puede darles malos momentos, pero si ustedes son juiciosos, como decía Warren Buffett, busquen la forma de no perder $1, porque cuando no pierden $1 y lo invierten bien y lo tienen guardado a través del tiempo, van a poder tener 2, van a poder tener 3, van a poder tener 100, van a poder tener 1.000.000. Es lo más importante, no pierdan. La regla número 1 de Warren Buffett es no perder $1, no perder, siempre ganar. Y saludos a Nathan, que me hizo recordar esta gran frase y gran idea, porque cuando ustedes tradean y se apalancan en exceso, pueden perder ese $1, pueden perder los 100, pueden perder los 1.000, pueden perder el 1.000.000 sin darse cuenta. Por hoy los dejo, último video acá desde la playa, o cerquita a la playa, y mañana, pasado mañana, estaremos de nuevo en Bogotá. Nos vemos en la próxima, chao.